¿Por qué Zorrilla huyó de España en 1845? Si Don Juan Tenorio fue un éxito, ¿por qué Zorrilla no ganó dinero? Zorrilla. La pasión por vivir. José Zorrilla y Moral nació en Valladolid el 21 de febrero de 1817. Su padre, de nombre José, era de ideología tradicionalista y de carácter muy autoritario. Su madre, Nicomedes, era una persona de fuertes creencias religiosas. Por motivos laborales del padre, que trabajaba en la administración de justicia, la familia vivió en Burgos, en Sevilla y en Madrid. A la capital llegaron en 1827. Zorrilla estudió en el Seminario de Nobles, a cargo de los jesuitas. En el colegio participó en representaciones teatrales y aprendió esgrima, a dibujar y el italiano. A la muerte de Fernando VII en 1833, el padre de Zorrilla fue desterrado en Lerma, provincia de Burgos, y Zorrilla fue enviado a la Real Universidad de Toledo. Pero el poco aprovechamiento en los estudios de Derecho hizo que regresara pronto a Valladolid. Su nulo interés por el derecho, sus aficiones a la literatura y al dibujo, y su atracción por las mujeres hicieron que su padre, convencido de que su hijo no haría carrera, lo enviara a Lerma a trabajar las viñas. Pero a mitad camino, Zorrilla robó una yegua y se fue a Madrid. Allí se dedicó a la vida bohemia. Se fingió dibujante italiano para trabajar en una revista, publicó algunos poemas y participó en actos revolucionarios. Hasta fue perseguido por la policía y tuvo que buscar refugio. Sin embargo, el 15 de febrero de 1837 todo cambió. Zorrilla leyó unos versos en el entierro de Larra. Ese vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana. Vano remedo del postrer lamento de un cadáver sombrío y macilento que en sucio polvo dormirá mañana. Estos fueron los versos que Zorrilla recitó cuando Larra descendía a la fosa. Cuenta la leyenda que Zorrilla fue llevado a hombros desde el cementerio de Fuencarral hasta la Puerta del Sol. Lo cierto es que la participación de Zorrilla en el entierro de Larra supuso el reconocimiento del joven poeta vallisoletano, y le permitió quedarse con el puesto de Larra en el periódico El Español. Además, desde ese momento Zorrilla escribió en El Porvenir, participó en la tertulia de El Parnasillo, fue redactor de El Entreacto, publicó su primer libro de poemas y escribió su primera obra teatral, Juan Dándolo, en colaboración con Antonio García Gutiérrez, que se estrenó en 1839. En 1838 contrajo matrimonio con Florentina O'Reilly, una viuda 16 años mayor que él, con la que nunca fue feliz. De 1840 a 1845 Zorrilla publicó Los Cantos del Trovador y estrenó más de 20 obras teatrales, con el aplauso del público y el reconocimiento oficial. El gobierno le otorgó en 1843 la Cruz de la Orden de Carlos III. Este periodo de éxitos terminó con la escritura y el estreno de Don Juan Tenorio. Zorrilla escribió Don Juan Tenorio en solo 3 semanas, a petición del actor Carlos Latorre, que la estrenó el 28 de marzo de 1844. En su estreno, Don Juan Tenorio no tuvo éxito, entre otros motivos porque la actriz que hacía de la novicia Doña Inés tenía ya 32 años y resultaba poco creíble. De manera que Zorrilla, decepcionado, vendió los derechos por una cantidad ridícula, entre 4.000 y 8.000 reales.
Sin embargo, la obra se reestrenó el 1 de noviembre con enorme éxito. Y se convirtió pronto en una tradición representarla todos los días 1 de noviembre, festividad de los difuntos. Don Juan Tenorio es la obra más llevada a escena de todos los tiempos en España. Aunque Zorrilla jamás cobró derechos por sus representaciones. En 1845 Zorrilla, harto de los celos de su esposa Florentina O'Reilly, abandonó España y se fue a París. Allí conoció y trató a los grandes escritores franceses del siglo XIX, Víctor Hugo, Alejandro Dumas y Georges Sand, entre otros. En 1848 fue nombrado miembro de la Real Academia Española, aunque en verdad no llegó a ingresar hasta 1885. En 1849 publicó con éxito Traidor, Inconfeso y Mártir, obra de teatro de ambientación histórica. Ese mismo año de 1849 murió el padre de Zorrilla, quien se negó en vida a reconocer ningún mérito en el trabajo de su hijo. Zorrilla, que había regresado a España con motivo de la muerte de su padre, volvió a París en 1850, huyendo nuevamente de los celos de su esposa Florentina. Allí publicó Granada, un largo poema narrativo de tema oriental, en 2 tomos. Además, mantuvo relación con una mujer, de nombre Leila. En 1853 viajó a Londres. Y en 1855 decidió irse a México. Allí estuvo de 1855 a 1866, aunque hizo un viaje a Cuba en 1858. Entabló amistad con el emperador Maximiliano I, quien lo nombró director del Teatro Nacional de México. En 1865 falleció Florentina O'Reilly. Zorrilla pudo, por fin, regresar a España. Llegó a Valladolid el 21 de septiembre de 1866. El 19 de junio de 1867, su amigo el emperador Maximiliano fue fusilado por los liberales de Benito Juárez. Zorrilla escribió el drama del alma, movido por el impacto de la muerte de su amigo Maximiliano. En agosto de 1869 Zorrilla se casó con Juana Pacheco, una joven de 20 años. Él tenía 52. De 1871 a 1874 Zorrilla y Juana se instalaron en Roma, donde él debía investigar unas propiedades que el gobierno español quería reclamar. Pero Zorrilla se cansó de ese trabajo administrativo antes de terminarlo, y en 1874 se estableció en Las Landas, Francia, con Juana. Tuvieron que regresar a Madrid en 1876 por problemas económicos. En 1879 a Zorrilla le ofrecieron publicar sus memorias con el título Recuerdos del tiempo viejo. De 1880 a 1890 Zorrilla hizo lecturas por toda España, en viajes cada vez más agotadores para alguien de más de 60 años. En 1884 inauguró en Valladolid, su ciudad natal, el teatro que lleva su nombre. En 1890 fue operado en Madrid de un tumor cerebral. La regente María Cristina, viuda de Alfonso XII, le concedió una pensión. Zorrilla murió en Madrid el 23 de enero de 1893, en su casa de la calle Santa Teresa. Fue enterrado provisionalmente el 25 de enero en el cementerio de San Justo. En mayo de 1896 fue trasladado a Valladolid, cumpliendo su deseo. Y desde abril de 1902 sus restos reposan en el Panteón de Ilustres de su ciudad natal. Zorrilla es el último representante del movimiento romántico. Un ser de personalidad atormentada, marcado desde la infancia por la falta de cariño familiar. Se propuso desde joven alcanzar la gloria literaria para conseguir el reconocimiento de su padre. De aspecto débil, delgado y pálido, padeció sonambulismo y se acercó al mundo de lo paranormal.
Causó asombro entre los intelectuales tras su participación en el entierro de Larra, cuando solo tenía 20 años. Vivió, viajó y amó siempre acuciado por problemas económicos. Disfrutó del reconocimiento y la admiración del pueblo por su humildad y su capacidad para escribir versos rotundos y musicales. Y dejó una obra, Don Juan Tenorio, que justifica por sí sola una vida dedicada a la literatura.